Bien, en el último video nos habíamos quedado en este paso, o sea, habíamos podido crear una clase persona con el diagrama de clases, el cual tenía los campos apellido, nombre, propiedades, se llaman igual, en este caso son los getter y los setter de estos campos. Los métodos que teníamos hasta ahora era persona únicamente, es específicamente el constructor. Como ven, el código sigue siendo el mismo. Lo único que podía hacer nuestro programa era crear un único objeto persona. Podíamos ver qué habíamos creado y podíamos modificar o el nombre o el apellido de ese objeto en especial. Bien, en este ejemplo vamos a tratar de manejar lo que se llama listas. Sería un clásico arreglo, pero que tiene algunas ventajas como poder ordenar los objetos que están adentro de la lista, poder llevar un índice. ¿Tá? Así que bueno, la idea de ahora es poder generar una lista de contactos, o sea, una agenda. En primer lugar, vamos a agregar una nueva clase, vamos a llamarla agenda. Nuestra agenda por defecto va a tener un conjunto de personas, ¿no? Así que vamos a crear o vamos a agregar un nuevo campo que se va a llamar contactos, que no va a ser más que una lista de nuestra clase persona. Ahora sí, vamos a ver el código de la agenda. Fíjense que lista no lo reconoce, por lo menos list no es reconocido. ¿Por qué? Me está faltando el using. Así que vamos a agregarlo, el using system collection generic, que es la clase padre que contiene a nuestra clase lista. Bien, volvamos al diagrama. Si esto funcionó bien, deberíamos hacer un clic botón derecho sobre contactos, mostrar como asociación de colecciones y ver cómo se nos hace esta flecha doble que hace referencia a que es contactos, no es más que una lista de personas. Bueno, vamos a pensar qué otros métodos tendría nuestra agenda como tal. Vamos a agregar un nuevo método. En general, ¿qué necesitaría tener nuestra agenda? Y sin duda, nuevo contacto. También deberíamos poder editar ese contacto. Otro método sería eliminar contacto. Y a su vez, para poder editar y eliminar un contacto, deberíamos antes que nada poder buscarlo. Bien, con estos cuatro métodos tendríamos que poder hacer funcionar nuestra agenda. El diagrama de clases nos permite poder ver cómo van quedando las clases, pero el código obviamente lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Qué pasa hasta acá? Hasta acá tenemos que nuestro programa lo único que hacía era crear un único objeto persona, el cual lo podíamos ver y el cual podíamos modificar. El problema ahora está en que no vamos a tener una única instancia del objeto persona, sino que vamos a tener múltiples instancias cuantos contactos tengamos. Así que toda la parte de lo que es el botón crear, el botón ver, el botón modificar, todo esto vamos a tener que rearmarlo en base a nuestro nuevo diagrama de clases. Bueno, para poder empezar con esto vamos a tener que agregar un nuevo contacto. Hacemos clic botón derecho en nuevo contacto y veamos el código. Bien, el diseñador de clases crea los métodos, pero como ya les dije no los implementa. Así que vamos a tener que implementar método por método. Pero antes revisemos esta línea de acá. ¿Qué nos estaría faltando? Contactos, o nuestra lista, nunca se inicializa. Así que vamos a inicializarlo.
Bien, no hace falta poner ningún parámetro acá, porque el constructor no nos requiere nada. Ahora sí pasemos a nuevo contacto. Antiguamente nosotros creamos un único objeto contacto. Ahora lo que queremos hacer es que ese objeto contacto sea parte de una lista. Uno de los métodos que tienen las listas es el método add, que, como dice ahí, agrega un objeto al final de mi lista. A diferencia de otros lenguajes de programación, las listas son dinámicas, así que no hace falta especificar cuál va a ser el tamaño de mi lista. No hace falta que vaya a tener 100 contactos, 1000 contactos, 200 contactos y que tenga que tipificar y decir cuántos contactos voy a tener. En C#, en .NET, esto no es necesario. Así que cada vez que yo haga el uso del método add, automáticamente se va a crear en memoria una nueva posición para este objeto. Bien, veamos. Cuando pongo add me dice que necesita un ítem persona. Obviamente esto es correcto, porque si nos fijamos en el diagrama, nuevo contacto, o sea, los contactos son el tipo persona. Vamos a hacerlo en una sola línea. Llamemos al constructor, creemos el objeto y agreguémoslo en la lista. ¿Qué es lo que pide el constructor de la persona? Un nombre y un apellido, que de hecho los tenemos. Ahora pasemos a ver el formulario. El formulario en sí le vamos a tener que hacer algunas modificaciones, pero de momento vamos a concentrarnos en el código. ¿Qué pasa? Acá sigue funcionando para una sola persona. Nosotros ahora tenemos una clase agenda que va a contener múltiples personas, o sea, múltiples contactos. Así que en lugar de persona, esto lo vamos a reemplazar por agenda. Y obviamente le inicializamos. Todos nuestros métodos, o sea, de hacer clic en el botón de crear, el botón ver, el botón modificar, todo este código lo vamos a tener que eliminar para no generar problemas. Si bien podemos reutilizar alguna parte, pero vamos a decidir directamente eliminarlo completamente. ¿Qué nos pide el hecho de crear un nuevo contacto? Veamos la agenda, nos pide un nombre y un apellido. Agenda, invocamos al método nuevo contacto. Y nuestro apellido y nombre lo vamos a tener en nuestros textbox. Con esto ya sería suficiente como para poder ir agregando nuevos contactos a mi lista. Vamos a probarlo, yo voy a poner un break y ahora vamos a ejecutar el programa. Bien, ahí en teoría esta parte del código ya se tiene que haber ejecutado, así que adentro de mi agenda tendría que haber por lo menos un nuevo contacto. Fíjense que cuántos tiene, 1. En la posición 0 tenemos un objeto persona. Y es correcto lo que nosotros acabamos de ingresar. Voy a hacer una iteración más. Veamos nuevamente agenda. Ahora tiene 2 objetos. Los 2 objetos son de la clase persona. El primero sigue siendo el que creamos en un principio. Y el segundo es el que acabamos de crear. Voy a sacar el break que está acá.
Nuestra agenda ya va tomando forma, ya por lo menos podemos agregar nuevos contactos a la lista. Lo que nos quedaría por hacer, aunque sea en este tutorial, es poder ver qué contactos agregamos a la lista. Para eso tenemos el botón ver. Para poder ver qué contactos tenemos, antes que nada vamos a tener que ver quién tiene los contactos. El que tiene los contactos es la agenda. Pero fíjense un detalle. Contacto tiene acceso privado, obviamente como corresponde en estos casos. Así que vamos a tener que hacer una nueva propiedad para poder acceder a nuestra lista de contactos. Hacemos clic botón derecho sobre contactos, refactorizar, y vamos a encapsular el campo. Elijan el nombre que ustedes quieran y aceptamos. Con esto vamos a estar generando los getters y los setters para contacto. Si vemos el código, fíjense que acá nos devuelve, si hacemos un get nos devuelve contactos, y si hacemos un set podemos setear el valor de contactos, o sea, agregar un contacto. Bueno, una vez que ya tenemos acceso a nuestra lista de contactos, vamos a ver cómo podemos hacer para ver esa lista. Existe algo que se llama for each. Con esto nosotros podemos recorrer toda la lista de los contactos por cada objeto que exista ahí adentro. O sea que, al igual que como él les había dicho que no hace falta especificar el largo de un arreglo o el largo de una lista, el for each automáticamente ya sabe hasta dónde tiene que iterar. O sea, solamente va a iterar mientras existan contactos adentro de esa lista. Cuando se llegue a su fin, termina la iteración. Así que de esta forma nosotros vamos a ir iterando, vamos obteniendo los contactos que tenemos en nuestra lista y los vamos a ir imprimiendo. Ahora veremos de qué forma los podemos mostrar. Normalmente nosotros lo que hacíamos era utilizar un message box para poder mostrar el nombre y el apellido de mi contacto. Ahora resulta ser que yo no solo tengo un contacto, sino que tengo una lista de contactos. Así que de momento vamos a tener que generar un nuevo string que vaya a tener la lista de contactos. Ahora sí, volvamos al for each. El for each se usa de la siguiente forma. El primer campo va a ser el tipo de objeto que contiene mi lista. Mi lista contiene persona. Luego el nombre de la variable que voy a utilizar para la iteración. En este caso voy a utilizar contacto sin la S para hacer referencia a que por cada iteración lo que voy a estar encontrando es un contacto. ¿Y dónde lo voy a buscar? Por eso ponemos el link. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la agenda contactos. Abrimos llaves. Y acá adentro está nuestra iteración. Así que acá ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué va a pasar por cada vez que itere? Mi lista. Voy a agregar vamos a sacar de aquí en el nombre vamos a usar un separador, una coma, el apellido y al final vamos a decir que agregue un espacio. O sea, esto es retorno de carro y además genera nueva línea. Al final de esto volvemos a nuestro message box y vamos a decir que muestre mi lista. Bueno, tranquilamente podríamos probar esto y debería funcionar.
Ahí creé mi primer contacto. Vamos a ver cuántos tengo. Perfecto, ¿no? Uno solo. Sigamos agregando. ¿Ven? Por cada iteración lo que hace es lo siguiente. Busco dentro de contactos qué contacto tengo y en mi string agrego el nombre, una coma, más el apellido. Siguiente iteración, de nuevo, me fijo en el siguiente contacto, en este caso es Romina, coma, apellido, y cuando vuelve el for each se encuentra que no hay más contactos, así que termina la iteración y sale el message box. ¿Qué me muestra el message box? Mi lista, que no es más que un string con todos los contactos que yo tengo. Bien, para aclarar una situación, si nunca habían utilizado el más igual, lo que significa es que a lista le voy a agregar nombre, apellido, o sea, el string que yo pongo acá, pero además le voy a sumar mi lista anterior, o sea, mi string anterior. Si yo pondría solamente igual, lo que estaría pasando es que en cada iteración lista se sobreescribiría con nombre y apellido del contacto actual, pero no me estaría generando la lista completa, sino que siempre me pondría el último contacto. Por eso no usamos lista igual. Otra forma de escribir esto hubiese sido de la siguiente. Lista va a ser igual a lista más mi nuevo código. O sea, los siguientes contactos. Para evitar tener que escribir todo esto, uno puede abreviarlo haciendo esto. Bueno, con esto estaríamos concluyendo esta parte. El botón modificar lo vamos a dejar para más adelante, al igual que todos los demás métodos que nos faltan, que vendría a ser el buscar contacto y eliminar contacto.